ya no los maneja el Estado, la burocracia tradicional, que los manejen personajes que tengan, digamos, conocimientos gerenciales a lo privado y crean los fondos sociales, el FIES, la paz, etcétera, tierra. Eran 14 fondos que algunos gobiernos han tratado de compactarlos con críticas también que no han logrado el efecto. Pero justamente las reformas de segunda generación están orientadas hacia ese análisis. Realmente han sido efectivos. Ha sido efectiva, digamos, la implementación de modelos gerenciales en la administración pública. Y yo le he dicho, como nosotros en el IMAP y otras instituciones del Estado hemos sido parte de ese proceso de reformas y transformaciones. Aquí en el IMAP viene el INDESBID con apoyo financiero y se miren, nosotros queremos apoyar a la administración pública con diplomados en gerencia social y en gerencia pública. Y se empiezan aquí a desarrollar diplomados. Y vienen servidores públicos y se empiezan a desarrollar esos procesos de capacitación en gerencia pública y en gerencia social. Entonces analizaremos breve, realmente han estado generando el impacto deseado. Es lo que no se ha hecho, lo que no se ha evaluado el impacto. Si se ha capacitado, se ha capacitado. Y la forma de evaluar sería decir, bueno, por ejemplo acá y en otras instituciones se han formado, por decir, un número, 1000 gerentes públicos, 1000 gerentes sociales, están desarrollando puestos de gerencia, dirigiendo programas sociales, o dónde están, cómo se ha mejorado la cuestión. Eso no lo han hecho porque el apoyo, digamos, de la cooperación es solo para dar los cursos, y hasta ahí. Entonces, ahorita estamos viendo cómo, digamos, se hace ese análisis para poder, de alguna manera, tener la oportunidad de analizar y evaluar los efectos, los impactos de estos tipos de reformas. Y luego, actualmente, ¿a qué nos asiste? Hay algunos modelos que se están implementando, que son parte de estas tendencias que hay actualmente en la región. Gestión de la calidad y gestión por resultados, es lo que está ahorita. ¿Cuáles son las tendencias de esta coyuntura respecto de la efectividad de los modelos especialistas en la administración pública en Guatemala? Y ahí sería, digamos, el amarre de este curso para que hagamos una interpretación con información, por supuesto, que estaremos proveyendo e investigando ustedes por su parte, de que en la actualidad, cuál es el modelo, las reformas que se están implementando en la región. En el caso de Guatemala, se quiso implementar la gestión de la calidad, pero solo el Ministerio de Educación, ¿verdad? En una parte administrativa, el Ministerio de Salud en San Marcos y la SAR, prácticamente, son las que han implementado y se han certificado. Perdón, el Ministerio de Economía también, exactamente, son poquitas instituciones. De los 14 ministerios, 2 y en parte, 3, perdón, y la SAR. Pero en algunos procedimientos. En algunos, no totalmente, sí, totalmente, ¿verdad? Pero luego surge la gestión por resultados, que es lo que nos asiste. Hay que implementar el modelo de resultados, que son modelos horizontales, y actualmente se atraviesa por dificultades porque, por ejemplo, la ley orgánica del presupuesto está diseñada para los programas, no pegaba bien el modelo. Recientemente se le hicieron algunas reformas en el Congreso de la República, pero está bien, está por verse, digamos, cómo se implementa bien el modelo. Yo creo de que en el esfuerzo nuestro como parte de estudiosos de esto y como funcionarios públicos va a ser interpretar para poder hacer aportes. Yo en lo personal creo de que como venimos de una formación del Estado y la administración pública que ha ido creciendo por agregación, ¿no? Y que todavía prevalece altos niveles de centralización, de normalización, que estos modelos pueden ser muy importantes para tener mucha más efectividad en los servicios, pero que hay que hacer reformas más de fondo. Pues. Eso sería lo que habría que analizar. Sin embargo, este tipo de análisis merece un enfoque multidisciplinario, porque, digamos, tanto el Estado como la administración pública condensa relaciones de distintas dimensiones, ¿no? Económicas, financieras, propiamente de relaciones de producción de servicios, y ahí entra, digamos, relaciones sociales. Hay dimensiones antropológicas de la cultura, autoritaria, centralista,
que se tienen en los estados de América Latina no se ha logrado transformar, porque es un proceso de largo plazo. Entonces, digamos, los conceptos patrimonialistas hay que transformarlos. Entonces, la idea es de que en este curso se haga esa reflexión y que desembocará con un ensayo individual donde se pueda hacer interpretación de esto. Por supuesto, son investigaciones de otros autores y, digamos, las medidas, las reformas que se han realizado, pues, muchos de esos documentos están en la web. En este momento, el Centro Latinoamericano de Administración al Desarrollo tiene ya una serie de elementos. Entonces están las cartas iberoamericanas. Creo que hay como 5 o 6 cartas que son compromisos más morales que de pertinencia. Son indicativos. Pero son buenos, no, ¿verdad? Porque ha sido parte del esfuerzo de los institutos y de gente versada en esto, que ha planteado las posibilidades. Recientemente, por ejemplo, el presidente hizo una interpretación del proceso, más o menos en esta vida. Miren, en qué años se hicieron estas medidas y ahora hacia dónde vamos. Tenemos que recuperar el papel de los estados como un estado más social, que es la visión de ellos, la nuestra, a la luz, digamos, de nuestra realidad, de cómo está el aparato del Estado, cómo está la administración, cómo están los problemas sociales. Entonces ahí será, digamos, nuestra interpretación. Desde luego que hay algunas cosas en común con los otros países, pero hay características muy especiales. Entonces, por ejemplo, en las otras promociones que hay de doctorado, vienen unos colegas y dicen, miren, fíjense que ustedes quieren por esta vía, pero nosotros queremos hacer una interpretación del Estado que es monocultural. Queremos ver que sea un Estado multicultural, entonces es un enfoque más antropológico. Porque es una visión. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, la constitución política se reforma y se le introducen una serie de elementos para cambiar estructuras y que en efecto ya no sea solo la parte cultural, sino que también las estructuras de la administración pública que obedezcan a la atención desde una perspectiva multicultural y de inclusión étnica. En el caso nuestro, digamos, las políticas y todo, ya hay líneas de que hay que incluir, que digamos que haya pertinencia cultural, étnica, género, etc. Pero hay estructuras que necesariamente hay que revisar. Entonces, esa sería un poquito la visión del curso. Quisiera recibir sus opiniones y en qué va a consistir la evaluación después de las 4 semanas. Esta sesión es la presencial para poder arrancar y decirles más o menos cómo vamos a trabajar. Los colegas que nos van a apoyar a estar enviando los documentos, ustedes envían los trabajos, las lecturas, un par de ensayos. Hay algunas lecturas en casa y la participación en línea que va a ser ver algunas conferencias. Quisiéramos también en cortísimo plazo hacer foros con, digamos, especialistas de otros países, que en eso andamos con la gente de México, de Argentina, para que ellos planteen su visión. Pero como prácticamente ahorita estamos arrancando con esta modalidad, estamos en proceso. Y también la presentación de un par de ensayos y de un trabajo de investigación que se va a completar con estos ensayos. Esto sería básicamente para poder hacer la evaluación que de alguna manera es necesario hacer. Pero aquí ya redondeando, y vuelvo a lo que cuando entramos solo estaba aquí Jorge Pérez, nos vamos a platicar. Él decía, mira, yo quiero de una vez empezar a pensar en mi tesis. Y eso es el mensaje que quiero darles. Aquí, con estos temas, como vamos a plantear el panorama general, conceptual y concreto, en el caso de América Latina y Guatemala, los temas que vayan surgiendo, que ustedes de una vez se vayan perfilando cuál va a ser y hago la diferencia entre tema y problema. Va a ser el problema que ustedes van a seleccionar para poder ir trabajando a lo largo del proceso en su tesis y que los cursos vayan alimentando esa idea. Nosotros tenemos ya algunas líneas de investigación donde están los grandes temas. Pues un tema puede ser, por ejemplo, políticas públicas, y ahí ya lo podemos llevar a salud, educación. Pero el problema es mucho más específico, lo constituye el contexto, el contexto. Entonces, lo que vamos a seleccionar son problemas objeto de investigación, a veces natural. Creo que hay un grupo general de tema. Entonces, puede ser la reforma y modernización de la administración pública o de algún sector o algún ministerio.
Pero como estamos visualizando el proceso y que así ya lo tenemos también en las otras modalidades del programa, es que la investigación tiene que ser completada con una propuesta de gestión. Entonces, por ejemplo, se investiga el problema y se propone solución, que es la propuesta de gestión. Esa propuesta de gestión puede ser una política, un programa, un plan estratégico, herramientas de gestión, pero fundamentalmente la propuesta tiene que estar orientada a contribuir a la resolución del problema que se investiga. Yo creo que esto ya lo veníamos trabajando desde la maestría, ¿no? Que esa es así un poco la visión de INAP, porque no basta con investigar el problema, más que eso, ver cómo aportamos soluciones. Desde luego que, como alguien decía, mire, yo voy a hacer la política de educación, digo, usted va a aportar elementos, pero la política hacer la política es una función del Estado, de la administración pública. Usted contribuye y propone, ya viene el ministerio y él es el que tiene la facultad de poder, digamos, desarrollar políticas, porque son políticas de gobierno del Estado. Nosotros aportamos. Porque alguien decía también, es que han habido un montón de tesis, pero ahí se quedan. La idea es de que las propuestas, nosotros tenemos la obligación de las tesis enviárselas a los despachos, a los ministros, enviárselas a las instituciones para que vean de que se están investigando problemas y que se están proponiendo soluciones para poder, digamos, contribuir a la resolución de eso que se nos propone. Y la tesis, fundamentalmente, tiene que ir en esa línea, empezar a investigar problemas de ciudad. Y en ese sentido también les vamos a enviar estas líneas de investigación desde ya y un documento que a mí me parece importante, que lo hemos socializado, que es cómo poder desarrollar esto de una manera técnica. Aparte de lo de contenido, que es lo que más nos interesa, vamos a enviarles esa técnica APA, porque nos queremos cuidar mucho de que las tesis estén muy bien estructuradas y que puedan ser pasadas por cualquier escáner que, digamos, reúnan las calidades, la forma y el contenido de las tesis, de que están bien citadas y que están sujetas a la normativa internacional de cómo poder hacer de tesis doctoral. También quisiera comentarles de que cuando nos aventuramos con los compañeros a realizar estos programas, tuvimos previamente que pasar por un proceso de investigación en otros países. Por ejemplo, y conversar, por ejemplo, con gente del INAP de México, porque yo ya tenía el doctorado hace 40 años, cómo lo tienen estructurado, qué temas vienen, y nosotros cómo podíamos hacer las adaptaciones, porque es un Estado federado. Igual con la Escuela Superior de Administración Pública, que está en Bogotá, con el INAP de España, especialmente nos asesoramos con esto y éramos tratando de adaptar el caso de Guatemala, dando un sello, digamos, nacional, ¿verdad? Y que esto, desde luego, el sello más se lo dan las tesis que ustedes van a trabajar, porque ese es el producto final. No tanto la estructura del programa, sino que el producto, que en efecto contribuya al conocimiento científico de lo que es la administración pública y la resolución de los problemas que afectan al Estado y a la administración pública. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, si no, podríamos hacer un recesito para que tomen su cafecito y luego ya entramos a ver un par de presentaciones que tenemos por ahí para que ustedes las puedan ver. ¿Sí? Dale. Yo creo que en el caso de globalización, por ejemplo, ¿cuál va a ser la posición? Porque también tendríamos que ver, por ejemplo, como cuando se analiza la globalización, hay prácticamente dos posiciones, ¿verdad? Una posición que es apología de la globalización en el sentido de que tenemos que adaptar al Estado para que responda a los retos de la revolución. Pero eso se puede decir en países en donde prácticamente, si no son generadores de alta tecnología, al menos que están sobreviviendo. Pero países como Guatemala, que no es generadora de tecnología, por ejemplo, entonces, ¿cuál la posición sería, por ejemplo, tampoco es apologética, pero tampoco es crítica o antiglobalización? Pero ¿cómo podríamos nosotros hacer un análisis o elaborar un trabajo, por ejemplo, si sabiendo el rol, por ejemplo, el rol del Estado en el proceso
actual de globalización, ¿verdad? ¿Cuál es el papel del Estado? En el caso de los países como Guatemala, que no son ni emergentes, sino son países que están en una situación especial. Entonces, en este caso, el análisis, por ejemplo, para un ensayo, tendría que ser crítico o tendría que ser cómo nos adaptamos al proceso o realmente cómo podemos inducir al Estado para que el Estado responda de una manera, digamos, en defensa, porque no podríamos decir en un nivel competitivo respecto a esta vorágine. Sí, primero tenemos que entender lo que es el proceso de globalización y conectarlo directamente con las reformas y transformaciones que ha tenido el Estado y la administración pública. Desde luego que ahí hay dimensiones que van directamente a la economía, ¿verdad? Que eso es claro. Pero verlo en general en la economía, pero más como objeto particular de análisis, las transformaciones a la luz de la globalización en el seno del Estado y la administración pública, desde un punto de vista crítico y propositivo. En el caso de Guatemala, por ejemplo, las reformas, cómo se han desarrollado, cómo van, cuál es la tendencia y qué proponemos nosotros un poquito para poder desarrollar una administración pública más efectiva. Ahí sí ya salen